En el sofocante verano de 1892, dentro de los muros de la opulenta hacienda La Sombra Eterna en Oaxaca, el destino de una joven criada llamada Lucía Álvarez quedó sellado por un susurro en latín perfecto. Durante una cena de gala, su patrón, el multimillonario don Diego Montoya, citó erróneamente el lema de su familia, y ella, en un acto de coraje o de locura, lo corrigió en voz baja. Por décadas, esa noche fue recordada solo como un rumor entre el servicio, una anécdota de insolencia. Nadie supo lo que realmente desató ese instante, hasta que los diarios personales del padre de Diego, encontrados en una biblioteca cerrada con llave por años, revelaron un secreto que conectaba a dos familias por una tragedia que la élite porfiriana se había esmerado en enterrar para siempre. ¿Cómo es posible que una sola frase, pronunciada por alguien a quien el mundo le había ordenado ser invisible, pudiera resquebrajar los cimientos de una sociedad diseñada para silenciarla? ¿De qué manera un conocimiento prohibido, guardado en el corazón de una sirvienta, se convirtió en la llave que podía liberar a su amo de una prisión de oro y a ella misma de una vida de servidumbre, o condenarlos a ambos a una ruina definitiva? Esta es la historia de cómo la dignidad se negó a ser borrada, demostrando que a veces, la verdad más poderosa no se grita en los salones, sino que se susurra en los pasillos más oscuros, esperando el momento justo para salir a la luz y cambiarlo todo. Antes de revelarte qué contenían esas palabras y cómo transformaron para siempre la vida en la hacienda, déjanos un comentario diciendo desde qué parte del mundo nos acompañas. Y suscríbete al canal. Lo que estás a punto de descubrir sobre el coraje y el conocimiento te recordará que las voces más importantes a menudo provienen del silencio más profundo. Y que ninguna cadena es lo suficientemente fuerte para aprisionar a una mente que se atreve a recordar quién es. La historia de Lucía merece ser escuchada, y tu apoyo nos ayuda a seguir rescatando estos destinos del olvido. La vida de Lucía Álvarez antes de aquella noche era un tapiz tejido con los hilos de la resignación y la memoria. A sus 21 años, no era una campesina de cuna, era la hija huérfana de un brillante profesor de historia y latín de la Ciudad de México, un intelectual cuya reputación y fortuna fueron aniquiladas por enemigos políticos. La caída en desgracia los había arrojado al exilio y la miseria. Con su padre muerto y su madre consumida por una enfermedad silenciosa, Lucía había cambiado los libros por los trapos de limpieza, aceptando el empleo más humilde para asegurar la supervivencia de ambas. Su vasta educación era su secreto más peligroso, una reliquia de un mundo que le fue brutalmente arrebatado. La hacienda La Sombra Eterna era un monumento a la contradicción. Un oasis de lujo europeo plantado con arrogancia en medio del polvo y la desesperanza de Oaxaca. Sus jardines, de un verde imposible, eran regados con el sudor de hombres y mujeres que jamás sentirían la suavidad de su césped. Los salones de mármol importado de Carrara reflejaban los rostros de una aristocracia que hablaba en francés, mientras afuera, el español se mezclaba con las lenguas indígenas de quienes vivían en servidumbre. La hacienda, a pesar de su deslumbrante belleza, exhalaba una frialdad monumental. Era un lujo que no calentaba, sino que aislaba, una fortaleza diseñada para mantener al mundo real a una distancia segura y despreciable. La rutina de Lucía era un ciclo de obediencia que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del ocaso. Sus manos, que una vez acariciaron las páginas de Virgilio, ahora estaban encallecidas por la lejía y el frote incesante de la plata. Se movía por los corredores como un fantasma, perfeccionando el arte de la invisibilidad para no ser notada, para no cometer un error, para no ser castigada. El miedo era el aire que se respiraba entre el servicio, el temor constante a ser descartada por el más mínimo desliz, lo que para Lucía significaría la sentencia de muerte para su madre enferma. Su único refugio eran los breves instantes antes de dormir, cuando cerraba los ojos y podía escuchar la voz de su padre recitándole a Platón. En este universo regido por una jerarquía de hierro, la figura de don Diego Montoya, de 32 años, era la de un rey en su castillo. No era un tirano por placer, sino un hombre que se había vuelto prisionero de su propia fortuna. Tras ver a su familia casi destruida en su infancia, reconstruyó el imperio Montoya con una crueldad metódica, volviéndose cínico y desconfiado de todo y de todos. Junto a él, su tía doña Isabel, actuaba como la guardiana de las apariencias y el orden social.
Ella veía la inteligencia en los ojos de Lucía, no como una virtud, sino como una anomalía peligrosa, una semilla de insubordinación que debía ser aplastada antes de que pudiera germinar y contaminar la sagrada división entre amos y siervos. Aquella noche, el aire en el gran comedor estaba más denso que de costumbre. El calor del verano se mezclaba con el aroma de la cera de las velas y el perfume caro de los invitados, importantes inversionistas extranjeros cuya aprobación don Diego buscaba con esmero. Lucía se movía entre las sillas con una eficiencia silenciosa, rellenando copas de vino, retirando platos, su rostro una máscara de sumisión impasible. Nadie en esa habitación podía imaginar la tormenta que se agitaba dentro de ella. Para todos, era solo una parte del mobiliario, un par de manos sin rostro. Pero el destino, a menudo, elige los momentos más públicos para revelar los secretos más privados, y el de Lucía estaba a punto de explotar. El silencio que cayó sobre el comedor después de la corrección de Lucía fue más pesado que el mármol de las paredes. Los invitados, con sus tenedores suspendidos en el aire, intercambiaron miradas de incredulidad y diversión contenida. Don Diego no la castigó, no gritó, hizo algo mucho peor. La observó, durante el resto de la velada, sintió sus ojos sobre ella, no como un amo mira a una sirvienta, sino como un entomólogo examina a un insecto extraño y fascinante. La invisibilidad que con tanto esmero había cultivado se había hecho añicos. Doña Isabel por su parte le dirigió una sola mirada, una promesa helada de retribución que no necesitaba palabras. Lucía terminó su servicio con manos temblorosas, sabiendo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Su conocimiento, su único tesoro, se había convertido en su más grande amenaza. Al día siguiente, la represalia no llegó en forma de un latigazo o un despido, sino de una orden desconcertante. Don Diego la convocó a la biblioteca de su padre, un santuario de caoba y cuero que había permanecido cerrado con llave desde su muerte. El aire allí dentro olía a tiempo detenido, a papel antiguo y a una tristeza culta. Su tarea, le informó con una frialdad cortante, sería catalogar y traducir los diarios personales de su padre, un hombre que, según los rumores, había muerto con el corazón roto. La orden era una forma de tortura exquisita, la aprisionaba en el único lugar que su alma anhelaba, obligándola a usar su intelecto no para su liberación, sino para el servicio de quien ella creía su enemigo. Era un recordatorio cruel de que incluso su mente le pertenecía a él. Doña Isabel, incapaz de contradecir la orden directa de su sobrino, canalizó su furia en una campaña de tormento silencioso. Duplicó las tareas físicas de Lucía. Ahora, antes de pasar horas entre los libros, debía fregar los pisos de piedra hasta que sus rodillas sangraran y pulir la plata hasta que sus huellas dactilares se borraran. La matriarca se aseguró de que el resto del servicio la viera como una usurpadora, una advenediza que había olvidado su lugar. Las sonrisas amables de antes se convirtieron en susurros venenosos. La aisló metódicamente, convirtiéndola en una paria dentro de la propia hacienda. Quería que Lucía entendiera que un momento de audacia intelectual se pagaba con un sufrimiento físico y social interminable, una lección diseñada para aplastar cualquier vestigio de orgullo que aún le quedara. La nueva rutina de Lucía se convirtió en una dolorosa dualidad. Por las mañanas, sus manos ardían por el contacto con la lejía y el agua helada, su cuerpo agotado por las exigencias de doña Isabel. Por las tardes, su mente se sumergía en el elegante latín y el español culto de los diarios del viejo Montoya. Diego la supervisaba en silencio, sentado en un pesado sillón de cuero, observándola trabajar. No ofrecía ayuda ni crueldad, solo una presencia intensa y vigilante que la hacía sentir permanentemente expuesta. La obligaba a leer en voz alta pasajes íntimos, reflexiones sobre el amor, el honor y la traición, despojándola de cualquier privacidad emocional y convirtiendo su don en una herramienta de intrusión forzada. Cada palabra que traducía era una violación de su propio espíritu. La soledad se volvió su compañera más constante. En el comedor de los sirvientes, el espacio a su alrededor se vaciaba como si padeciera una enfermedad contagiosa. Comía rápidamente, el sabor del pan seco mezclado con la amargura de su aislamiento. Elena, la vieja cocinera que antes la protegía, ahora apenas se atrevía a cruzar una mirada con ella, temerosa de la ira de doña Isabel.
Los pasillos de la sombra eterna, que antes eran simplemente un lugar de trabajo, ahora se sentían como un laberinto hostil, donde cada esquina escondía una mirada de desdén o un cuchicheo malicioso. El silencio de sus compañeros era más ruidoso que cualquier grito, una confirmación diaria de que estaba completamente sola, atrapada entre el desprecio de los de su clase y la fría curiosidad de su amo. El esplendor de la hacienda se había transformado en una burla cruel. El aroma de las rosas del jardín, que antes le ofrecía un breve respiro, ahora le parecía sofocante. La luz dorada del atardecer que se filtraba por los vitrales de la biblioteca solo servía para iluminar las partículas de polvo que danzaban sobre su prisión de libros. Vivía en un estado de alerta perpetua, su mente entrenada para detectar el más mínimo cambio en el humor de Diego, o el más sutil indicio de una nueva trampa de Isabel. Se sentía como un funambulista caminando sobre un alambre tendido sobre un abismo, donde un paso en falso, una traducción incorrecta o una muestra de debilidad podrían significar su caída definitiva, y con ella, el fin de cualquier esperanza para su madre. Pero en lo más profundo de su ser, una llama se negaba a extinguirse. Su resistencia no era un acto de rebelión abierta, sino un ejercicio de supervivencia interior. Mientras sus manos catalogaban los libros, su mente se aferraba a los poemas que su padre le había enseñado. La traducción de los diarios, aunque dolorosa, se convirtió en su secreto campo de batalla. Se juró a sí misma realizarla con una precisión académica impecable, no como una sirvienta obediente, sino como la erudita que su padre había criado. Era su forma de decirle al mundo, y a sí misma, que podían poseer su cuerpo y su tiempo, pero su mente, su esencia, seguía siendo inquebrantablemente suya. Era un acto de dignidad que nadie podía ver, pero que la mantenía viva. Su único consuelo provenía de los encuentros furtivos con el padre Miguel. Una vez por semana, cuando llevaba la ropa de la capilla, él le deslizaba un pequeño libro entre los pliegues de las sábanas limpias, un volumen de filosofía estoica, una colección de poesía. Eran gestos minúsculos, pero para Lucía, eran un salvavidas. Esas páginas le recordaban que existía un mundo más allá de los muros de la hacienda. Un universo de ideas y belleza que ninguna tiranía podía borrar por completo. Leía a la luz de una vela robada, en las horas robadas al sueño, alimentando la parte de sí misma que se negaba a rendirse. Esos libros no eran solo papel y tinta, eran una promesa de que la inteligencia y la verdad aún tenían un lugar en el mundo. Una tarde, Elena la cocinera, movida por la culpa, se armó de valor e intentó interceder por Lucía ante doña Isabel. Con voz temblorosa, argumentó que la muchacha era joven y que ya había aprendido la lección. La respuesta de la matriarca fue inmediata y despiadada. Sin decir una palabra, despidió a la sobrina de Elena, una joven que también trabajaba en la cocina, dejándola en la calle sin referencias. El mensaje fue brutalmente claro para todos en la hacienda. La compasión hacia Lucía sería castigada con la ruina de los seres queridos. El acto ahogó la última brasa de solidaridad que pudiera haber existido, encerrando a Lucía en una burbuja de miedo y silencio aún más impenetrable. Si alguna vez has sentido el peso de la soledad, el dolor de ser juzgado por algo que los demás no pueden entender, deja tu like en este video y suscríbete al canal. La historia de Lucía nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la mente puede ser un faro. Y lo que está a punto de descubrir en las páginas de esos diarios polvorientos, no solo cambiará su destino, sino que sacudirá los cimientos de la sombra eterna para siempre, demostrando que ninguna verdad puede permanecer enterrada eternamente. La revelación que se avecina es el verdadero comienzo de su lucha por la libertad. Fue en una tarde de septiembre, cuando la lluvia había comenzado a lavar el polvo del aire, que la monotonía del castigo se rompió. Lucía traducía un volumen particularmente denso, una crónica de las transacciones comerciales del padre de Diego. Las páginas olían a vainilla y a olvido, y la caligrafía, aunque elegante, era un laberinto de cifras y contratos. Diego, como de costumbre, la observaba desde su sillón, el humo de su cigarro creando una neblina entre ellos. Era un ritual de poder y sumisión, un recordatorio diario de su lugar en el mundo. Pero entre las anotaciones sobre la venta de azúcar y la compra de tierras, una frase fuera de lugar capturó su atención, una nota al margen escrita,
con una tinta ligeramente diferente, más apresurada. Debo proteger a A toda costa. El lobo ya ronda su puerta. Su corazón se detuvo. Atiza. Las iniciales ardieron en su mente. Arturo Álvarez, su padre. El contexto no era de rivalidad, sino de una angustia protectora. Sus dedos, que hasta ese momento se movían con una eficiencia mecánica, se quedaron paralizados sobre la página. Diego notó el cambio de inmediato. El ritmo de su traducción se había quebrado. ¿Qué sucede?, preguntó él, su voz cortando el silencio como un cuchillo. ¿Acaso el latín del viejo te resulta demasiado complejo hoy? Lucía no respondió. Con un cuidado que rayaba en la reverencia, pasó la yema del dedo por el borde de la página y sintió una irregularidad, un grosor que no debía estar allí. 2 páginas estaban sutilmente pegadas en el lomo, un truco de encuadernador para ocultar algo. Con el corazón martillándole en el pecho, y bajo la mirada penetrante de Diego, usó una de sus horquillas para separar con delicadeza las hojas. Dentro, doblada en 4, había una carta. No era del padre de Diego, sino para él. Y la firma al final del texto hizo que el mundo de Lucía se inclinara sobre su eje. Era la letra inconfundible de su propio padre, Arturo Álvarez. La carta, fechada 20 años atrás, no era un desafío ni una acusación. Era una súplica desesperada entre amigos. Un pacto. La prueba tangible de que la historia que ella creía conocer, la narrativa de traición que había alimentado su odio silencioso durante años, era una construcción, una mentira cuidadosamente elaborada para ocultar una verdad mucho más peligrosa. La primera revelación la golpeó con la fuerza de una ola. La carta detallaba un plan desesperado. Su padre no había sido arruinado por los Montoya, había sido salvado por ellos. Un poderoso rival político, un hombre sin escrúpulos, que ahora formaba parte del círculo íntimo de Porfirio Díaz, había amenazado con destruir a los Álvarez. La bancarrota fue una farsa, una estrategia orquestada entre los 2 amigos para hacer que la familia de Lucía desapareciera del mapa político y social, para que se volvieran invisibles y por lo tanto intocables. El padre de Diego no le había robado su fortuna, le había comprado la vida a su familia al costo de su propia reputación, aceptando el papel de villano para proteger al hombre que llamaba hermano. Años de odio se disolvieron en un instante, reemplazados por una confusión devastadora. El hombre cuyo nombre había maldecido en silencio era el guardián secreto de su familia. Levantó la vista hacia Diego, y por primera vez no vio al heredero de su enemigo, sino al hijo del aliado de su padre, un hombre posiblemente tan engañado como ella. El cinismo en sus ojos, su armadura de frialdad, ¿eran acaso el resultado de cargar con la culpa de un pecado que su padre nunca cometió? La historia oficial los había convertido en adversarios, pero la verdad oculta en esa carta los unía en una herencia de lealtad y sacrificio que ninguno de los 2 conocía. La biblioteca dejó de ser una prisión, y se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudía los cimientos de su identidad. Una nueva y peligrosa esperanza comenzó a germinar en su interior. Ya no era solo una víctima del destino. Era la custodia de una verdad que podía reescribir la historia. Este conocimiento era poder, pero un poder que, en las manos equivocadas, podría ser una sentencia de muerte. El lobo, del que hablaba su padre en la carta, seguía libre, y ahora era más poderoso que nunca. Entendió que su corrección en latín, durante aquella cena, no había sido un error, sino una llamada del destino. Sin saberlo, había demostrado ser la hija de su padre, la única persona en esa hacienda capaz de descifrar el pasado, y quizás, la única capaz de hacer justicia. Tomó una decisión en una fracción de segundo, con un movimiento rápido y disimulado, mientras Diego se levantaba para servirse un trago. Deslizó la carta en el corpiño de su uniforme. Cuando él se volvió, ella ya estaba traduciendo de nuevo, su voz apenas un temblor controlado. No es nada, señor, mintió. Solo una reflexión filosófica del viejo Montoya sobre la fugacidad de la fortuna. La mentira salió con una facilidad que la asustó. A partir de ese momento, su trabajo en la biblioteca adquirió un nuevo propósito. Ya no era una tarea, era una investigación.
Cada diario, cada libro de contabilidad, cada nota al margen podría contener otra pieza del rompecabezas. Dejó de ser la sirvienta Lucía para convertirse, en secreto, en la historiadora Álvarez. El riesgo era inmenso. Ahora debía navegar un doble juego mortal. Por un lado, mantener la fachada de obediencia para no despertar las sospechas de doña Isabel. Por otro, buscar la verdad bajo la vigilancia constante de Diego, cuyo interés en ella se había vuelto más agudo, más inquisitivo. Se preguntaba constantemente si él era cómplice del silencio o simplemente otro peón en un juego iniciado por sus padres. Confiar en él podría ser su salvación o su ruina definitiva. Cada mirada que intercambiaban en la biblioteca estaba cargada de un nuevo significado. Una danza silenciosa de preguntas no formuladas y secretos guardados. La tensión entre ellos ya no era solo de clase, sino de un pasado compartido y desconocido que los atraía y los repelía a la vez. Doña Isabel, con su instinto afilado para cualquier alteración en el orden de su universo, percibió el cambio en Lucía. No era insolencia, sino una nueva quietud, una profundidad en su mirada que la matriarca encontró profundamente alarmante. La sumisión de Lucía ahora parecía una máscara, y detrás de ella, Isabel sentía el pulso de un propósito oculto. La vigilancia se intensificó. Le asignó tareas más arduas, la humilló públicamente por errores triviales, intentando quebrar ese nuevo espíritu que no podía comprender. Pero sus tácticas ya no tenían el mismo efecto. Lucía ya no luchaba solo por su supervivencia, luchaba por la verdad, un combustible mucho más poderoso que el miedo. Aquella carta, sin embargo, era solo el comienzo. Lucía intuía que la alianza entre su padre y el viejo Montoya era la superficie de un misterio mucho más profundo. ¿Quién era el enemigo tan poderoso que obligó a dos hombres de honor a recurrir a un engaño tan extremo? ¿Qué secretos guardaba ese hombre que aún pudieran destruir a los Montoya? Se dio cuenta de que al desenterrar el pasado de su padre, estaba desenterrando también los fantasmas de la hacienda, secretos que la sombra eterna había guardado celosamente. Y esos fantasmas, ahora despiertos, no descansarían hasta que la verdad completa, con toda su capacidad de redención y destrucción, saliera finalmente a la luz. El momento llegó, no en el silencio de la biblioteca, sino en el estruendo social de una nueva celebración. Doña Isabel, en un intento por reafirmar su control, había organizado una velada para anunciar su compromiso con un influyente político de la capital, don Ricardo Vélez, el mismo hombre cuyo nombre Lucía había encontrado en las cartas cifradas de su padre. Al verlo entrar al salón, sonriente y poderoso, Lucía sintió como el hielo del miedo y la furia de la justicia luchaban en su interior. Ya no era la sirvienta invisible, era la guardiana de una verdad que ardía en sus manos. Con el diario de su padre en un bolsillo oculto de su delantal, sabía que esa noche no terminaría con el servicio del postre, sino con la demolición de un imperio construido sobre mentiras. La oportunidad se presentó cuando don Ricardo, con una arrogancia condescendiente, levantó su copa para brindar por el orden natural que mantenía al país en paz, los fuertes al mando, los débiles en su lugar. En ese instante, Lucía, que se acercaba para servirle más vino, se detuvo. El salón entero enmudeció ante su inmovilidad, un acto de insubordinación tan flagrante que era casi una declaración de guerra. Sus ojos no miraron a su amo, Diego, sino directamente a don Ricardo. Con una voz clara y firme que no tembló, pronunció las palabras que su padre le había enseñado a nunca olvidar. La verdad, como el sol, puede ser ocultada por un tiempo, pero nunca se extingue. No era una sirvienta hablando, era la hija de Arturo Álvarez reclamando su historia. El caos fue inmediato y silencioso. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Doña Isabel palideció, su rostro una máscara de furia y pánico. Don Ricardo intentó reír, desestimando el acto como la locura de una criada, pero sus ojos delataban el impacto. Fue entonces cuando Diego se levantó. No caminó hacia Lucía para castigarla, sino que se paró a su lado, creando una barrera protectora entre ella y el resto del mundo. Miró a sus invitados, a su tía, y al hombre que pretendía unirse a su familia, y con una calma que desmentía la tormenta que se desataba, dijo:
ella no ha terminado de hablar. Y todos ustedes van a escuchar. En ese momento, la lealtad de Diego ya no era a su clase, ni a su fortuna, sino a la verdad que Lucía había desenterrado. Y entonces la historia completa fue revelada, no por Lucía sino a través de la voz del narrador que ahora podía conectar todas las piezas para nosotros. Descubrimos que Arturo Álvarez y el padre de Diego, don Alejandro Montoya, habían sido más que amigos. Eran idealistas que soñaban con un México diferente. Don Ricardo, entonces un joven ambicioso y sin escrúpulos, los traicionó, usando su poder para amenazar la vida de la familia Álvarez. La bancarrota fue un acto de desesperación y amor. Alejandro Montoya sacrificó públicamente su reputación, fingiendo ser un depredador de negocios para que su amigo pudiera desaparecer y salvar a su esposa e hija. Fue un sacrificio silencioso, una mancha de deshonor que aceptó llevarse a la tumba para proteger la vida de quienes amaba. El peso de esa revelación reconfiguró el pasado. El cinismo de Diego ya no era un defecto de carácter, sino la cicatriz de una culpa que no le correspondía. Había crecido creyendo que su familia se había enriquecido sobre la ruina de otros, una creencia que doña Isabel, por miedo a don Ricardo, nunca desmintió. La frialdad con la que trataba a todos era un muro para protegerse de un legado que detestaba en secreto. Lucía, al traducir los diarios, no solo le había devuelto el honor a su propio padre, sino que le había regalado a Diego la verdad que su alma necesitaba para sanar. Su padre no había sido un villano, sino un héroe anónimo. El odio que los había separado era, en realidad, el eco de un amor profundo y sacrificial. Lucía ha arrojado la verdad en medio del salón, y cada palabra ha sido una bomba que ha demolido los cimientos de la sombra eterna. Diego está a su lado, pero la batalla apenas comienza. Antes de revelar cómo reacciona cada persona en esa habitación y qué decisión irreversible toma Diego frente a todos, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que estás a punto de presenciar es el momento exacto en que la justicia, por tanto tiempo susurrada en los pasillos, finalmente grita a viva voz, cambiando el destino de todos para siempre. La reacción de doña Isabel fue la de un animal acorralado. Su rostro, antes un bastión de control aristocrático, se descompuso en una mueca de incredulidad y rabia. Intentó negar la historia, llamando a Lucía una embustera, una manipuladora que había seducido a su sobrino con mentiras. Pero su voz carecía de la convicción de antes. Era el chillido de una autoridad que se desmorona. Don Ricardo, por su parte, adoptó la máscara de la indignación ofendida, amenazando con destruir el nombre de los Montoya por tal calumnia. Sin embargo, los ojos de los otros inversionistas, antes llenos de admiración, ahora lo miraban con una nueva y fría suspicacia. El poder de un hombre así no residía en la verdad, sino en la percepción, y esa percepción acababa de ser irrevocablemente manchada. En contraste, la reacción de los sirvientes que observaban desde las puertas y los pasillos fue una ola silenciosa de catarsis. Elena, la cocinera, dejó caer su paño de cocina, y las lágrimas que había contenido por años comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas de vindicación, de ver a la niña que había protegido en secreto ser reconocida, no como una intrusa sino como la portadora de la justicia. En los ojos de los demás mozos y criadas, el miedo fue reemplazado por un asombro reverencial. Lucía, una de ellos, había enfrentado a los gigantes y no había parpadeado. Su acto de valentía no fue solo personal, fue una victoria para cada alma silenciada que había servido entre esas paredes. Pero la reacción más transformadora fue la de Diego. Con el diario del viejo Montoya en una mano, se dirigió a don Ricardo. No le gritó. Su voz era baja, letal. Detalló, con una precisión escalofriante, las fechas, los lugares y las sumas de dinero mencionadas en las cartas de su padre, pruebas irrefutables del pacto y la traición. Luego, se volvió hacia la élite de Oaxaca, y declaró que la hacienda Montoya ya no haría negocios con hombres que construían su fortuna sobre la extorsión y la amenaza. Finalmente, miró a Lucía, y frente a todos le pidió perdón, no como un amo a una sirvienta, sino como un hombre a otro, reconociendo la deuda de honor que su familia tenía con la de ella. Fue una abdicación de su poder de clase y una declaración de su humanidad.
Y en ese instante, bajo el resplandor de los candelabros de cristal que habían sido testigos de tanta opresión silenciosa, las indestructibles murallas sociales de la sombra eterna comenzaron a agrietarse. La estructura que separaba a amos de siervos, a educados de ignorantes, a poderosos de invisibles, sufrió un golpe del que nunca se recuperaría. No se derrumbó por completo en esa noche, pues las viejas costumbres tardan en morir, pero la primera piedra, la más importante, había sido arrancada de sus cimientos por la fuerza de una verdad pronunciada, y nadie en esa habitación, ni arriba ni abajo de la escalera, olvidaría jamás quién tuvo el coraje de hacerlo. Si crees profundamente que la dignidad de una persona jamás se mide por su posición social, sino por el coraje de su corazón y la luz de su mente, comparte esta historia. Compártela con alguien que necesite recordar que su propia voz, sin importar cuán silenciada parezca, tiene el poder de cambiarlo todo. El legado de Lucía y Diego no es solo una crónica de amor, sino un testamento de que la verdad, una vez liberada, posee la fuerza para derribar las injusticias más antiguas. Suscríbete a nuestro canal para seguir desenterrando destinos que la historia intentó sepultar bajo el polvo del olvido, almas valientes cuyas vidas, como la de Lucía, se negaron a ser una simple nota al margen del tiempo. Gracias por escuchar y por ayudarnos a asegurar que estas voces nunca más se apaguen. Fue en una tarde de septiembre, cuando la lluvia había comenzado a lavar el polvo del aire, que la monotonía del castigo se rompió. Lucía traducía un volumen particularmente denso. Una crónica de las transacciones comerciales del padre de Diego. Las páginas olían a vainilla y a olvido, y la caligrafía, aunque elegante, era un laberinto de cifras y contratos. Diego, como de costumbre, la observaba desde su sillón, el humo de su cigarro creando una neblina entre ellos. Era un ritual de poder y sumisión, un recordatorio diario de su lugar en el mundo. Pero entre las anotaciones sobre la venta de azúcar y la compra de tierras, una frase fuera de lugar capturó su atención, una nota al margen escrita con una tinta ligeramente diferente, más apresurada. Debo proteger a toda costa. El lobo ya ronda su puerta. Su corazón se detuvo. Ajá, las iniciales ardieron en su mente. Arturo Álvarez, su padre. El contexto no era de rivalidad, sino de una angustia protectora. Sus dedos, que hasta ese momento se movían con una eficiencia mecánica, se quedaron paralizados sobre la página. Diego notó el cambio de inmediato. El ritmo de su traducción se había quebrado. ¿Qué sucede?, preguntó él, su voz cortando el silencio como un cuchillo. ¿Acaso el latín del viejo te resulta demasiado complejo hoy? Lucía no respondió. Con un cuidado que rayaba en la reverencia, pasó la yema del dedo por el borde de la página y sintió una irregularidad, un grosor, que no debía estar allí. 2 páginas estaban sutilmente pegadas en el lomo, un truco de encuadernador para ocultar algo. Con el corazón martillándole en el pecho, y bajo la mirada penetrante de Diego, usó una de sus horquillas para separar con delicadeza las hojas. Dentro, doblada en 4, había una carta. No era del padre de Diego, sino para él. Y la firma al final del texto hizo que el mundo de Lucía se inclinara sobre su eje. Era la letra inconfundible de su propio padre, Arturo Álvarez. La carta, fechada 20 años atrás, no era un desafío ni una acusación. Era una súplica desesperada entre amigos. Un pacto. La prueba tangible de que la historia que ella creía conocer, la narrativa de traición que había alimentado su odio silencioso durante años, era una construcción. Una mentira cuidadosamente elaborada para ocultar una verdad mucho más peligrosa. La primera revelación la golpeó con la fuerza de una ola. La carta detallaba un plan desesperado. Su padre no había sido arruinado por los Montoya, había sido salvado por ellos. Un poderoso rival político, un hombre sin escrúpulos que ahora formaba parte del círculo íntimo de Porfirio Díaz, había amenazado con destruir a los Álvarez. La bancarrota fue una farsa, una estrategia orquestada entre los dos amigos para hacer que la familia de Lucía desapareciera del mapa político y social, para que se volvieran invisibles y por lo tanto intocables. El padre de Diego no le había robado su fortuna, le había comprado la vida a su familia al costo de su propia reputación, aceptando el papel de villano para proteger al hombre que llamaba hermano. Años de odio se disolvieron en un instante, reemplazados por una confusión devastadora. El hombre cuyo nombre había maldecido en silencio,
era el guardián secreto de su familia. Levantó la vista hacia Diego, y por primera vez no vio al heredero de su enemigo sino al hijo del aliado de su padre, un hombre posiblemente tan engañado como ella. El cinismo en sus ojos, su armadura de frialdad, ¿eran acaso el resultado de cargar con la culpa de un pecado que su padre nunca cometió? La historia oficial los había convertido en adversarios, pero la verdad oculta en esa carta los unía en una herencia de lealtad y sacrificio que ninguno de los dos conocía. La biblioteca dejó de ser una prisión, y se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudía los cimientos de su identidad. Una nueva y peligrosa esperanza comenzó a germinar en su interior. Ya no era solo una víctima del destino, era la custodia de una verdad que podía reescribir la historia. Este conocimiento era poder, pero un poder que, en las manos equivocadas, podría ser una sentencia de muerte. El lobo, del que hablaba su padre en la carta, seguía libre, y ahora era más poderoso que nunca. Entendió que su corrección en latín durante aquella cena no había sido un error, sino una llamada del destino. Sin saberlo, había demostrado ser la hija de su padre, la única persona en esa hacienda capaz de descifrar el pasado y quizás la única capaz de hacer justicia. Tomó una decisión en una fracción de segundo, con un movimiento rápido y disimulado. Mientras Diego se levantaba para servirse un trago, deslizó la carta en el corpiño de su uniforme. Cuando él se volvió, ella ya estaba traduciendo de nuevo, su voz apenas un temblor controlado. «No es nada, señor», mintió. «Solo una reflexión filosófica del viejo Montoya sobre la fugacidad de la fortuna». La mentira salió con una facilidad que la asustó. A partir de ese momento, su trabajo en la biblioteca adquirió un nuevo propósito. Ya no era una tarea, era una investigación. Cada diario, cada libro de contabilidad, cada nota al margen, podría contener otra pieza del rompecabezas. Dejó de ser la sirvienta Lucía para convertirse, en secreto, en la historiadora Álvarez. El riesgo era inmenso. Ahora debía navegar un doble juego mortal. Por un lado, mantener la fachada de obediencia para no despertar las sospechas de doña Isabel. Por otro, buscar la verdad bajo la vigilancia constante de Diego, cuyo interés en ella se había vuelto más agudo, más inquisitivo. Se preguntaba constantemente si él era cómplice del silencio, o simplemente otro peón, en un juego iniciado por sus padres. Confiar en él podría ser su salvación o su ruina definitiva. Cada mirada que intercambiaban en la biblioteca estaba cargada de un nuevo significado. Una danza silenciosa de preguntas no formuladas y secretos guardados. La tensión entre ellos ya no era solo de clase, sino de un pasado compartido y desconocido que los atraía y los repelía a la vez. Doña Isabel, con su instinto afilado para cualquier alteración en el orden de su universo, percibió el cambio en Lucía. No era insolencia, sino una nueva quietud, una profundidad en su mirada, que la matriarca encontró profundamente alarmante. La sumisión de Lucía ahora parecía una máscara, y detrás de ella, Isabel sentía el pulso de un propósito oculto. La vigilancia se intensificó, le asignó tareas más arduas, la humilló públicamente por errores triviales, intentando quebrar ese nuevo espíritu que no podía comprender. Pero sus tácticas ya no tenían el mismo efecto. Lucía ya no luchaba solo por su supervivencia, luchaba por la verdad, un combustible mucho más poderoso que el miedo. Aquella carta, sin embargo, era solo el comienzo. Lucía intuía que la alianza entre su padre y el viejo Montoya era la superficie de un misterio mucho más profundo. ¿Quién era el enemigo tan poderoso que obligó a dos hombres de honor a recurrir a un engaño tan extremo? ¿Qué secretos guardaba ese hombre que aún pudieran destruir a los Montoya? Se dio cuenta de que al desenterrar el pasado de su padre, estaba desenterrando también los fantasmas de la hacienda. Secretos que la sombra eterna había guardado celosamente. Y esos fantasmas, ahora despiertos, no descansarían hasta que la verdad completa, con toda su capacidad de redención y destrucción, saliera finalmente a la luz. El momento llegó, no en el silencio de la biblioteca, sino en el estruendo social de una nueva celebración. Doña Isabel, en un intento por reafirmar su control, había organizado una velada para anunciar su compromiso con un influyente político de la capital, don Ricardo Vélez, el mismo hombre cuyo nombre Lucía había encontrado en las cartas cifradas de su padre. Al verlo entrar al salón, sonriente y poderoso,
Lucía sintió cómo el hielo del miedo y la furia de la justicia luchaban en su interior. Ya no era la sirvienta invisible, era la guardiana de una verdad que ardía en sus manos. Con el diario de su padre en un bolsillo oculto de su delantal, sabía que esa noche no terminaría con el servicio del postre, sino con la demolición de un imperio construido sobre mentiras. La oportunidad se presentó cuando don Ricardo, con una arrogancia condescendiente, levantó su copa para brindar por el orden natural que mantenía al país en paz, los fuertes al mando, los débiles en su lugar. En ese instante, Lucía, que se acercaba para servirle más vino, se detuvo. El salón entero enmudeció ante su inmovilidad, un acto de insubordinación tan flagrante que era casi una declaración de guerra. Sus ojos no miraron a su amo Diego, sino directamente a don Ricardo. Con una voz clara y firme que no tembló, pronunció las palabras que su padre le había enseñado a nunca olvidar. La verdad, como el sol, puede ser ocultada por un tiempo, pero nunca se extingue. No era una sirvienta hablando, era la hija de Arturo Álvarez reclamando su historia. El caos fue inmediato y silencioso. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Doña Isabel palideció, su rostro una máscara de furia y pánico. Don Ricardo intentó reír, desestimando el acto como la locura de una criada, pero sus ojos delataban el impacto. Fue entonces cuando Diego se levantó. No caminó hacia Lucía para castigarla, sino que se paró a su lado, creando una barrera protectora entre ella y el resto del mundo. Miró a sus invitados, a su tía, y al hombre que pretendía unirse a su familia, y con una calma que desmentía la tormenta que se desataba dijo: «Ella no ha terminado de hablar. Y todos ustedes van a escuchar». En ese momento, la lealtad de Diego ya no era a su clase ni a su fortuna, sino a la verdad que Lucía había desenterrado. Y entonces, la historia completa fue revelada. No por Lucía, sino a través de la voz del narrador, que ahora podía conectar todas las piezas para nosotros. Descubrimos que Arturo Álvarez y el padre de Diego, don Alejandro Montoya, habían sido más que amigos. Eran idealistas que soñaban con un México diferente. Don Ricardo, entonces un joven ambicioso y sin escrúpulos, los traicionó, usando su poder para amenazar la vida de la familia Álvarez. La bancarrota fue un acto de desesperación y amor. Alejandro Montoya sacrificó públicamente su reputación, fingiendo ser un depredador de negocios para que su amigo pudiera desaparecer y salvar a su esposa e hija. Fue un sacrificio silencioso, una mancha de deshonor que aceptó llevarse a la tumba para proteger la vida de quienes amaba. El peso de esa revelación reconfiguró el pasado. El cinismo de Diego ya no era un defecto de carácter, sino la cicatriz de una culpa que no le correspondía. Había crecido creyendo que su familia se había enriquecido sobre la ruina de otros, una creencia que doña Isabel, por miedo a don Ricardo, nunca desmintió. La frialdad con la que trataba a todos era un muro para protegerse de un legado que detestaba en secreto. Lucía, al traducir los diarios, no solo le había devuelto el honor a su propio padre, sino que le había regalado a Diego la verdad que su alma necesitaba para sanar. Su padre no había sido un villano, sino un héroe anónimo. El odio que los había separado era, en realidad, el eco de un amor profundo y sacrificial. Lucía, ahora armada con la protección de Diego, se enfrentó directamente a don Ricardo. Con la precisión de un fiscal, citó pasajes del diario de don Alejandro, fragmentos de la carta de su padre, y expuso la red de mentiras que había envenenado a dos familias durante casi 2 décadas. Cada palabra era un golpe, despojando a Vélez de su fachada de respetabilidad y revelando al depredador que se escondía debajo. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar. Los invitados, antes aduladores, ahora miraban a don Ricardo con una mezcla de horror y fascinación, como si presenciaran el desmoronamiento de una estatua que siempre habían creído de mármol sólido. La reacción de doña Isabel fue la de un animal acorralado. Su rostro, antes un bastión de control aristocrático, se descompuso en una mueca de incredulidad y rabia. Intentó negar la historia, llamando a Lucía una embustera, una manipuladora que había seducido a su sobrino con mentiras. Pero su voz carecía de la convicción de antes. Era el chillido de una autoridad que se desmorona.
Don Ricardo, por su parte, adoptó la máscara de la indignación ofendida, amenazando con destruir el nombre de los Montoya por tal calumnia. Sin embargo, los ojos de los otros inversionistas, antes llenos de admiración, ahora lo miraban con una nueva y fría suspicacia. El poder de un hombre así no residía en la verdad, sino en la percepción, y esa percepción acababa de ser irrevocablemente manchada. Don Ricardo está a punto de desatar su furia, y la confesión de doña Isabel pende de un hilo. Antes de revelarte la decisión final que sellará el destino de todos en esta sala, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que sucede en los próximos 5 minutos no es solo el final de una mentira, es el nacimiento de una leyenda. La forma en que Diego responde a las amenazas de Vélez y protege el honor de Lucía, cambiará para siempre el equilibrio de poder en Oaxaca, y demostrará que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se forja en los actos de coraje y justicia. En contraste, la reacción de los sirvientes, que observaban desde las puertas y los pasillos, fue una ola silenciosa de catarsis. Elena, la cocinera, dejó caer su paño de cocina, y las lágrimas que había contenido por años, comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas de vindicación, de ver a la niña que había protegido en secreto, ser reconocida, no como una intrusa, sino como la portadora de la justicia. En los ojos de los demás mozos y criadas, el miedo fue reemplazado por un asombro reverencial. Lucía, una de ellos, había enfrentado a los gigantes y no había parpadeado. Su acto de valentía no fue solo personal, fue una victoria para cada alma silenciada que había servido entre esas paredes. Pero la reacción más transformadora fue la de Diego. Con el diario del viejo Montoya en una mano, se dirigió a don Ricardo. No le gritó, su voz era baja, letal. Detalló, con una precisión escalofriante, las fechas, los lugares y las sumas de dinero mencionadas en las cartas de su padre, pruebas irrefutables del pacto y la traición. Luego, se volvió hacia la élite de Oaxaca y declaró que la hacienda Montoya ya no haría negocios con hombres que construían su fortuna sobre la extorsión y la amenaza. Finalmente, miró a Lucía, y frente a todos, le pidió perdón, no como un amo a una sirvienta, sino como un hombre a otro, reconociendo la deuda de honor que su familia tenía con la de ella. Fue una abdicación de su poder de clase y una declaración de su humanidad. La salida de don Ricardo Vélez no fue una retirada, sino una huida. Sin decir una palabra más, con el rostro congestionado por una furia impotente, se dio la vuelta y atravesó el salón, sus pasos resonando como el martillo de un juez sobre el mármol silencioso. Los invitados, antes sus aliados y admiradores, ahora se apartaban de su camino como si portara una plaga. La puerta principal se cerró tras él con un golpe seco, un sonido que no solo marcó el fin de un compromiso, sino el colapso de una reputación. En el silencio que dejó, la verdad de Lucía se asentó, llenando cada rincón de la hacienda con su peso irrefutable y liberador. El poder que había oprimido a tantos durante años, se había evaporado en un instante. Todos los ojos se volvieron entonces hacia doña Isabel. Ya no era la matriarca formidable, sino una figura frágil y expuesta bajo la cruda luz de la verdad. Las lágrimas que surcaban su rostro no eran de arrepentimiento, sino de la amarga comprensión de su derrota. En una confesión entrecortada, admitió su conocimiento del secreto, no por malicia sino por miedo. Don Ricardo la había tenido atrapada en una red de amenazas veladas durante años, usando el poder que tenía sobre el buen nombre de los Montoya para asegurar su silencio y, finalmente, su mano en matrimonio. Había elegido proteger el legado de la familia, incluso si eso significaba sacrificar la verdad. Su tragedia era la de alguien que por temor a perderlo todo, había terminado perdiendo su propia alma. Diego no la condenó. En su lugar, la miró con una compasión teñida de tristeza y simplemente le pidió que se retirara a sus aposentos. Para una mujer como Isabel, cuya vida entera se había construido sobre la percepción pública y el control social, ese exilio interno era un castigo más profundo que cualquier prisión. Ser invisible en la casa que había gobernado con mano de hierro era su sentencia. Mientras subía la gran escalera, su espalda encorvada por primera vez, representaba el fin de una era, el desmoronamiento de un orden antiguo basado en el miedo y las apariencias. La hacienda por fin podía empezar a respirar un aire nuevo,
un aire que ya no estaba viciado por el peso de secretos inconfesables. Cuando el último de los invitados se hubo marchado, dejando tras de sí un rastro de susurros y escándalo, Lucía y Diego se quedaron solos en el vasto salón. El espacio entre ellos, antes un abismo de jerarquía y resentimiento, ahora estaba lleno de una quietud cargada de significado. Ya no eran amo y sirvienta. Eran los herederos de una historia compartida, dos almas unidas por el sacrificio de sus padres. Diego se acercó a ella, y por primera vez, sus ojos no contenían la frialdad del patrón, sino la vulnerabilidad de un hombre que acababa de encontrar una parte perdida de sí mismo. Tomó sus manos, encallecidas por el trabajo, y las sostuvo como si fueran el tesoro más preciado de la hacienda. «Mi padre te habría amado», dijo él, su voz quebrada por la emoción. «Vio en tu padre al hombre que él aspiraba a ser, y yo veo en ti la valentía que a mí me faltó durante tantos años». En ese momento, las últimas barreras se disolvieron. Lucía, que había construido un muro de orgullo y resignación alrededor de su corazón, sintió cómo se derrumbaba. Lloró, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Lloró por su padre, por el honor restituido, por la niña que leía a Virgilio, y que, después de tanto tiempo, finalmente podía volver a casa, a sí misma. Era el reconocimiento que había anhelado en silencio, una absolución que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Esa misma noche, Lucía fue a ver a su madre. Le llevó no solo la medicina, sino también la historia completa, contada en voz baja junto a su lecho de enferma. Le habló del pacto, del sacrificio de don Alejandro, del coraje de Diego. La señora Álvarez, cuya salud se había marchitado bajo el peso de la desgracia, escuchó con los ojos cerrados. Cuando Lucía terminó, una sola lágrima rodó por su mejilla pálida y una leve sonrisa, la primera en años, se dibujó en sus labios. No dijo nada, pero en esa sonrisa estaba la paz, la confirmación de que el honor de su esposo finalmente descansaba en paz. Falleció al amanecer, no como la viuda de un hombre arruinado, sino como la esposa de un héroe, liberada por la verdad que su hija había desenterrado. El funeral fue un acto de revolución silenciosa. Diego insistió en que la madre de Lucía fuera enterrada en el panteón familiar de los Montoya, junto a su propio padre. Fue un gesto que escandalizó a la aristocracia de Oaxaca, pero que envió un mensaje inequívoco: las viejas divisiones habían muerto. Durante la ceremonia, Diego y Lucía estuvieron de pie, lado a lado, no como patrón y empleada, sino como dos familias finalmente reunidas por el honor. El personal de la hacienda asistió en pleno, no por obligación sino por un profundo respeto hacia la joven, que les había demostrado que la dignidad no era un privilegio de los ricos, sino un derecho inherente del espíritu humano. En los días que siguieron, la hacienda comenzó una transformación fundamental. Diego, guiado por la claridad moral de Lucía, empezó a desmantelar el sistema de servidumbre que había heredado, implementó salarios justos, mejoró las viviendas de los trabajadores, y abolió las deudas que los habían mantenido atados a la tierra durante generaciones. No fue un proceso fácil, se encontró con la resistencia de otros hacendados, y el escepticismo de aquellos a quienes intentaba ayudar, personas que habían aprendido a desconfiar de la bondad de los poderosos. Pero la presencia de Lucía a su lado, como un faro de integridad, era la garantía de que este cambio era genuino y duradero. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Diego se detuvo frente a la biblioteca. «Este lugar fue tu prisión», dijo él, «y también fue donde encontraste la verdad que nos liberó a todos. Ahora, debe convertirse en un símbolo de esa liberación». Le propuso a Lucía no solo su mano en matrimonio, sino una sociedad. Quería que juntos convirtieran la biblioteca en una escuela para los hijos de todos los trabajadores de la hacienda, un lugar donde el conocimiento no fuera un secreto guardado bajo llave, sino una herramienta de empoderamiento para todos. Era la culminación del sueño de Arturo Álvarez y el acto de redención final para el legado de Alejandro Montoya. Lucía aceptó, no solo por el amor que había florecido entre ellos, sino por el profundo sentido de justicia poética. La misma educación que la había condenado al aislamiento sería ahora la llave para la libertad de otros. El matrimonio no fue la culminación de su historia, sino el verdadero comienzo de su misión.
Juntos, no solo restauraron el honor de sus familias, sino que se propusieron redefinir lo que significaba ser noble, demostrando que la verdadera aristocracia no reside en la sangre o la riqueza, sino en el coraje de usar el poder para elevar a los demás en lugar de oprimirlos. La sombra eterna estaba a punto de disiparse para siempre, dando paso a una nueva era de luz. Los primeros meses de la escuela fueron un estudio de contrastes. Las mismas puertas de caoba que antes se cerraban para proteger los secretos de la élite, ahora se abrían de par en par para recibir a niños con los pies descalzos y los ojos llenos de una mezcla de temor y asombro. El salón, donde antes se discutían contratos y se sellaban destinos con frialdad, ahora resonaba con el sonido de las primeras letras siendo deletreadas, con el murmullo de historias que por primera vez eran leídas en voz alta para todos. La transformación no fue solo arquitectónica sino espiritual. El polvo de los libros antiguos se mezclaba con el aroma a tierra de los campos, creando una nueva atmósfera de esperanza tangible. Lucía se convirtió en el corazón palpitante de este nuevo proyecto. Ya no llevaba el uniforme gris de la servidumbre, sino vestidos sencillos que le permitían arrodillarse junto a un niño para guiar su mano mientras trazaba una letra. Descubrió en sí misma una pasión por la enseñanza que era el eco directo del amor de su padre por el conocimiento. Ver la luz de la comprensión encenderse en los ojos de un niño que nunca había soñado con sostener un libro, era una recompensa más profunda que cualquier fortuna. Cada vida que tocaba era un tributo a la memoria de su padre, una prueba de que su legado no había muerto en el exilio, sino que había encontrado un terreno fértil para florecer. Diego, por su parte, encontró su propia redención no en los salones de poder, sino en el trabajo diario de la hacienda. Aprendió los nombres de los hijos de sus trabajadores, compartió sus comidas, y escuchó sus preocupaciones. Dejó de ser el amo distante para convertirse en un administrador justo, un líder respetado no por su apellido, sino por sus acciones. Supervisaba la construcción de nuevas viviendas, la mejora de los sistemas de riego, y se aseguraba de que la escuela tuviera siempre los recursos necesarios. En el proceso, el hombre cínico y endurecido por una culpa heredada se desvaneció, dando paso a una versión de sí mismo más íntegra, un hombre digno del sacrificio de su padre. La noticia de la Hacienda de la Luz, como empezaron a llamarla los campesinos de la región, se extendió por todo Oaxaca, se convirtió en una leyenda susurrada, un faro de posibilidad en medio de la opresión del porfiriato. Algunos aristócratas los ridiculizaron, viéndolos como traidores a su clase que estaban sembrando peligrosas ideas de igualdad. Otros, sin embargo, los observaban en secreto con una mezcla de envidia y admiración, cuestionando en silencio la vacuidad de sus propias vidas doradas. La hacienda ya no era una fortaleza aislada, sino un epicentro de cambio, demostrando que la reforma social podía comenzar con un solo acto de valentía y la apertura de un solo libro. Con el paso de los años, la escuela floreció. La primera generación de niños alfabetizados creció para convertirse en maestros, artesanos y líderes de su propia comunidad. Lucía y Diego tuvieron hijos, a quienes criaron no en la opulencia aislada de la aristocracia, sino entre los niños de la escuela, enseñándoles que el valor de una persona reside en su carácter y no en su cuna. La biblioteca, antes un mausoleo de conocimiento reprimido, se había transformado en un vivero de futuros, un testamento viviente de que la educación era el arma más poderosa contra la tiranía del silencio y el olvido. El legado de sus padres no fue inmortalizado en estatuas de mármol ni en placas de bronce. Su verdadero monumento era intangible y eterno. Estaba en cada niño que aprendía a leer un poema, en cada familia que rompía el ciclo de la pobreza a través del conocimiento, y en la historia de amor que demostró que las barreras más imponentes pueden ser derribadas por la verdad. La hacienda se convirtió en un microcosmos de lo que México podría ser, un lugar donde el honor no se medía por la tierra que se poseía, sino por la sabiduría que se compartía y la dignidad que se defendía sin importar el costo. La historia de Lucía y Diego trascendió las fronteras de Oaxaca, convirtiéndose en una de esas crónicas que se cuentan en voz baja de generación en generación. Los diarios del viejo Montoya y las cartas de Arturo Álvarez fueron preservados, no como reliquias de una disputa, sino como los documentos fundacionales de una nueva era. Se convirtieron en la prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, la lealtad y el amor pueden operar en secreto.
tejiendo una red de salvación que espera pacientemente el momento adecuado para revelarse y cambiar el curso de la historia, recordándonos que los actos más heroicos a menudo son aquellos que nadie ve. El cambio que iniciaron no fue una revolución armada, sino una revolución de la conciencia. Al educar a los hijos de los campesinos, estaban sembrando las semillas de un futuro en el que la gente no podría ser tan fácilmente explotada. Estaban invirtiendo en la dignidad humana, un concepto radical en una época que trataba a las personas como propiedad. Su legado no fue la riqueza que acumularon, sino la riqueza de espíritu que distribuyeron. Demostraron que una sola persona, armada con conocimiento y coraje, puede enfrentarse a un sistema entero, y aunque no lo derribe por completo, puede crear un santuario de justicia que ilumine el camino para otros. Años más tarde, un viajero que pasaba por la región preguntó por la opulenta sombra eterna. Un anciano, que de niño había sido uno de los primeros alumnos de Lucía, sonrió y le corrigió. Ya no se llama así, señor. Hace mucho tiempo, una mujer valiente nos enseñó que ninguna sombra es eterna cuando se tiene el coraje de encender una luz. Esa simple frase resumía el impacto perdurable de su vida. La transformación de un lugar de opresión en un símbolo de esperanza. Un cambio que comenzó con un susurro en latín y culminó en un coro de voces libres que ya nunca más podrían ser silenciadas. El amor entre Lucía y Diego se convirtió en el cimiento de todo lo que construyeron. No fue un romance de cuento de hadas, sino una asociación forjada en el fuego de la adversidad y templada por un respeto mutuo inquebrantable. Él admiraba su intelecto y su fortaleza moral. Ella, la humildad y la justicia que él encontró dentro de sí mismo. Juntos, se sanaron las heridas del pasado, no olvidándolas, sino transformándolas en un propósito compartido. Su unión era la prueba viviente de que el amor verdadero no ignora las diferencias, sino que construye puentes sobre ellas, creando algo más fuerte y significativo de lo que cualquiera de los dos podría haber sido por separado. Si tú también crees que la educación es la herramienta más poderosa para la libertad y que ninguna historia de coraje debe ser relegada al olvido, entonces deja un like y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos destinos extraordinarios. Y suscríbete al canal para descubrir más historias de hombres y mujeres que, como Lucía, se atrevieron a usar su voz para reescribir no solo su propio futuro, sino el de todos los que vendrían después, recordándonos que la verdad, una vez liberada, tiene el poder de cambiar el mundo. Porque al final, Lucía y Diego descubrieron que el amor más profundo no se habla en latín o español, ni se escribe en los diarios de los ricos o en los contratos de los poderosos. Se expresa en el idioma silencioso de dos almas que, contra todas las probabilidades del mundo, se atreven a tomar el dolor, la injusticia y los secretos de la otra, y con una paciencia infinita, los traducen en redención. Y esa es una lección que ni el tiempo, ni la historia ni el silencio pueden borrar jamás. Fue en una tarde de septiembre, cuando la lluvia había comenzado a lavar el polvo del aire, que la monotonía del castigo se rompió. Lucía traducía un volumen particularmente denso, una crónica de las transacciones comerciales del padre de Diego. Las páginas olían a vainilla y a olvido, y la caligrafía, aunque elegante, era un laberinto de cifras y contratos. Diego, como de costumbre, la observaba desde su sillón, el humo de su cigarro creando una neblina entre ellos. Era un ritual de poder y sumisión, un recordatorio diario de su lugar en el mundo. Pero entre las anotaciones sobre la venta de azúcar y la compra de tierras, una frase fuera de lugar capturó su atención, una nota al margen escrita, con una tinta ligeramente diferente, más apresurada. Debo proteger a toda costa. El lobo ya ronda su puerta. Su corazón se detuvo. Las iniciales ardieron en su mente. Arturo Álvarez, su padre. El contexto no era de rivalidad, sino de una angustia protectora. Sus dedos, que hasta ese momento se movían con una eficiencia mecánica, se quedaron paralizados sobre la página. Diego notó el cambio de inmediato. El ritmo de su traducción se había quebrado. ¿Qué sucede?, preguntó él, su voz cortando el silencio como un cuchillo. ¿Acaso el latín del viejo te resulta demasiado complejo hoy?
Lucía no respondió. Con un cuidado que rayaba en la reverencia, pasó la yema del dedo por el borde de la página y sintió una irregularidad, un grosor que no debía estar allí. 2 páginas estaban sutilmente pegadas en el lomo, un truco de encuadernador para ocultar algo. Con el corazón martillándole en el pecho, y bajo la mirada penetrante de Diego, usó una de sus horquillas para separar con delicadeza las hojas. Dentro, doblada en 4, había una carta. No era del padre de Diego, sino para él, y la firma al final del texto hizo que el mundo de Lucía se inclinara sobre su eje. Era la letra inconfundible de su propio padre, Arturo Álvarez. La carta, fechada 20 años atrás, no era un desafío ni una acusación. Era una súplica desesperada entre amigos, un pacto, la prueba tangible de que la historia que ella creía conocer, la narrativa de traición que había alimentado su odio silencioso durante años, era una construcción, una mentira cuidadosamente elaborada para ocultar una verdad mucho más peligrosa. La primera revelación la golpeó con la fuerza de una ola. La carta detallaba un plan desesperado. Su padre no había sido arruinado por los Montoya. Había sido salvado por ellos. Un poderoso rival político, un hombre sin escrúpulos que ahora formaba parte del círculo íntimo de Porfirio Díaz, había amenazado con destruir a los Álvarez. La bancarrota fue una farsa, una estrategia orquestada entre los 2 amigos para hacer que la familia de Lucía desapareciera del mapa político y social, para que se volvieran invisibles y por lo tanto intocables. El padre de Diego no le había robado su fortuna, le había comprado la vida a su familia al costo de su propia reputación, aceptando el papel de villano para proteger al hombre que llamaba hermano. Años de odio se disolvieron en un instante, reemplazados por una confusión devastadora. El hombre cuyo nombre había maldecido en silencio era el guardián secreto de su familia. Levantó la vista hacia Diego, y por primera vez no vio al heredero de su enemigo, sino al hijo del aliado de su padre, un hombre posiblemente tan engañado como ella. El cinismo en sus ojos, su armadura de frialdad, ¿eran acaso el resultado de cargar con la culpa de un pecado que su padre nunca cometió? La historia oficial los había convertido en adversarios, pero la verdad oculta en esa carta los unía en una herencia de lealtad y sacrificio que ninguno de los 2 conocía. La biblioteca dejó de ser una prisión y se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudía los cimientos de su identidad. Una nueva y peligrosa esperanza comenzó a germinar en su interior. Ya no era solo una víctima del destino, era la custodia de una verdad que podía reescribir la historia. Este conocimiento era poder, pero un poder que, en las manos equivocadas, podría ser una sentencia de muerte. El lobo del que hablaba su padre en la carta seguía libre, y ahora era más poderoso que nunca. Entendió que su corrección en latín durante aquella cena no había sido un error, sino una llamada del destino. Sin saberlo había demostrado ser la hija de su padre, la única persona en esa hacienda capaz de descifrar el pasado y, quizás, la única capaz de hacer justicia. Tomó una decisión en una fracción de segundo, con un movimiento rápido y disimulado. Mientras Diego se levantaba para servirse un trago, deslizó la carta en el corpiño de su uniforme. Cuando él se volvió, ella ya estaba traduciendo de nuevo, su voz apenas un temblor controlado. No es nada, señor, mintió. Solo una reflexión filosófica del viejo Montoya sobre la fugacidad de la fortuna. La mentira salió con una facilidad que la asustó. A partir de ese momento, su trabajo en la biblioteca adquirió un nuevo propósito. Ya no era una tarea. Era una investigación. Cada diario, cada libro de contabilidad, cada nota al margen, podría contener otra pieza del rompecabezas. Dejó de ser la sirvienta Lucía para convertirse, en secreto, en la historiadora Álvarez. El riesgo era inmenso. Ahora debía navegar un doble juego mortal. Por un lado, mantener la fachada de obediencia para no despertar las sospechas de doña Isabel. Por otro, buscar la verdad bajo la vigilancia constante de Diego, cuyo interés en ella se había vuelto más agudo, más inquisitivo. Se preguntaba constantemente si él era cómplice del silencio o simplemente otro peón en un juego iniciado por sus padres. Confiar en él podría ser su salvación o su ruina definitiva.
Cada mirada que intercambiaban en la biblioteca estaba cargada de un nuevo significado. Una danza silenciosa de preguntas no formuladas y secretos guardados. La tensión entre ellos ya no era solo de clase, sino de un pasado compartido y desconocido que los atraía y los repelía a la vez. Doña Isabel, con su instinto afilado para cualquier alteración en el orden de su universo, percibió el cambio en Lucía. No era insolencia, sino una nueva quietud, una profundidad en su mirada que la matriarca encontró profundamente alarmante. La sumisión de Lucía ahora parecía una máscara, y detrás de ella, Isabel sentía el pulso de un propósito oculto. La vigilancia se intensificó. Le asignó tareas más arduas, la humilló públicamente por errores triviales, intentando quebrar ese nuevo espíritu que no podía comprender. Pero sus tácticas ya no tenían el mismo efecto. Lucía ya no luchaba solo por su supervivencia, luchaba por la verdad, un combustible mucho más poderoso que el miedo. Aquella carta, sin embargo, era solo el comienzo. Lucía intuía que la alianza entre su padre y el viejo Montoya era la superficie de un misterio mucho más profundo. ¿Quién era el enemigo tan poderoso que obligó a dos hombres de honor a recurrir a un engaño tan extremo? ¿Qué secretos guardaba ese hombre que aún pudieran destruir a los Montoya? Se dio cuenta de que al desenterrar el pasado de su padre, estaba desenterrando también los fantasmas de la hacienda, secretos que, la sombra eterna, había guardado celosamente, y esos fantasmas, ahora despiertos, no descansarían hasta que la verdad completa, con toda su capacidad de redención y destrucción, saliera finalmente a la luz.